también conocido como el pueblo de las casas cueva por sus curiosas construcciones que se adentran en la roca. Su entramado urbano está declarado Conjunto Histórico-Artístico y pertenece a la conocida Ruta de los Pueblos Blancos. De origen medieval, entre los siglos XIV y XV, se asienta sobre las ruinas de un antiguo asentamiento almohade. Este pintoresco pueblo blanco está enclavado en un cañón formado por el río Trejo, que ha esculpido este peculiar paisaje que divide a la población por la mitad y proporciona estas magníficas estructuras geológicas que forman cuevas y cavidades en la roca que los lugareños han aprovechado hábilmente para construir sus viviendas. De ahí el nombre de el pueblo de las casas cueva. Es un pueblo pequeño, pero el que no obstante ofrece a su visitante un maravilloso paseo a través de sus calles en el que destacan sus múltiples miradores que nos ofrecen unas magníficas vistas de este tradicional pueblecito de cuento de hadas desde multitud de puntos distintos, sus propias calles y edificios adosados a la roca con rincones mágicos y románticos o bares dentro de las cuevas sacados del Señor de los Anillos. La calle Cuevas del Sol, en la que, como ya dice su nombre, su orientación y su forma abierta de la hendidura en la pared rocosa hacen posible que la luz del sol penetre en esta zona de la cueva durante gran parte del día. En esta calle sobre todo encontramos lugares para comer y tomar algo. La calle Cuevas de Sombra. En esta, por el contrario, a las Cuevas del Sol, su orientación y estructura cerrada favorecen el que no llegue el sol en todo el día. También en esta encontramos lugares de restauración. También cabe destacar la propia ribera y cauce del río Trejo, con sus puentecitos y exuberante vegetación con flores, rodeado de tradicionales casas blancas de pueblo. Y por último, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida entre los siglos XV y XVII sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos. En su interior, además de poder apreciar esta estructura de altas bóvedas, encontramos, como es usual, una colección de objetos para el culto religioso. El Generalife es un amplio espacio formado por el Palacio del Generalife y sus jardines altos y bajos. Pertenece al conjunto palaciego de la Alhambra de Granada, en la provincia homónima Granada, Andalucía, España. Situado en una de las laderas del llamado Cerro del Sol, separado por el resto de la Alhambra por el barranco de la Cuesta de los Chinos, que era el acceso de origen medieval a ambos recintos. Está compuesto por tres zonas diferenciadas: los jardines bajos, el Palacio del Generalife y los jardines altos. Caminando desde el resto de la Alhambra al Generalife, accedemos a este por los jardines bajos. Tras la adquisición del Generalife por el Estado en 1921, se decide crear un amplio espacio jardinado que unan el Generalife y el resto de la Alhambra. Este se divide en tres tramos. En 1931, un jardín laberíntico con acequias de cipreses y rosaledas. En 1951 se prolonga con una interpretación de jardín musulmán con una acequia en crucero y calles de cipreses. En 1952 se completa con un anfiteatro al aire libre creado especialmente para el Festival de Danza Internacional de Granada. Una vez paseado por estos agradables espacios, accedemos al Palacio del Generalife.
entramos por el patio del apeadero, que comunica por unas escaleras con el patio de la acequia, que corresponde al esquema árabe de un patio cuatripartito de origen persa y de gran tradición en Andalucía. La acequia está flanqueada por 2 filas de surtidores de agua añadidos en el siglo XIX y un mirador a lo largo de uno de sus lados, también de época cristiana. Continuando el recorrido, llegamos al patio del Ciprés de la Sultana. Construido a finales del siglo XIII, es protagonista de un misterio de la tradición granadina, una leyenda que cita encuentros entre la esposa de Boabdil con un caballero abencerraje pariente del sultán. Subiendo por unas escaleras, llegamos a los jardines altos, distribuidos en terrazas a distintas alturas, destacan por su gran belleza. Además, contiene la escalera del agua, que está cubierta por una bóveda de vegetación que crece a sus lados, por los que también discurren 2 canales de agua en movimiento por la gravedad, hechos de tejas, ladrillos y encalados, creando una sinfonía hidráulica placentera y relajante. Con un descanso circular y una fuente en cada tramo de escalera, este remanso de paz y tranquilidad también se usa para realizar abluciones rituales previas a la oración en la capilla con la que conecta en lo alto de la colina. Un mirador romántico. Hoy día, en lo alto de la escalera del agua, se encuentra el mirador romántico construido en 1836, de estilo neogótico en vez de neoárabe, en contraste con el resto de la Alhambra. Y el Paseo de las Adelfas, construido en el siglo XIX como un acceso romántico al Generalife. Consiste en una bonita bóveda vegetal de adelfas entrelazadas en una estructura metálica. Es una fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua y unida al centro histórico de la ciudad, lo que constituía la antigua Medina de Málaga, y en cuya cumbre se halla el castillo de Gibralfaro. Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad. Su superficie actual, de 15.000 metros cuadrados, no alcanza ni siquiera la mitad del tamaño que poseía en su época de esplendor, como demuestran los planos históricos conservados. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás, la Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo de Taifa, siglo I-X, con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones. Este palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa ciudadela, es uno de los monumentos históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en un mismo recinto. Construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes a instancias del rey de Taifas bereber de Granada, Badis ben Abús, en su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. Posteriormente llegan a Málaga los almorávides en 1092 y los almohades en 1146. En el 1279 la conquista Muhammad II ben al-Hamar y pasa al reino nazarita. Su reforma le confiere una profunda impronta como edificación nazarí. Conjuga las necesidades de defensa y la belleza
de un palacio árabe organizado a base de patios rectangulares y crujías en torno a sus jardines y estanques. Sus estancias buscan en los interiores la alternancia de luces y sombras para conseguir estos juegos que también dominan los alarifes árabes. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservadas en España. Su mejor defensa estaba en su situación, dominando desde sus balcones la ciudad y la bahía. A su alrededor había un barrio, hoy totalmente desaparecido, que tenía incluso su sistema para evacuar las aguas fecales y con letrinas en casi todas las casas, lo que acredita el alto nivel de civilización que existía en estos momentos. La Alcazaba de hoy día es el resultado de un largo proceso histórico que podría dividirse en 4 etapas: el periodo árabe, del siglo X al siglo XV, tras la Reconquista del siglo XVIII, el abandono de su estructura militar y deterioro que abarca el siglo XIX hasta los comienzos del siglo XX, y el de su recuperación como monumento histórico-artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días. Se divide en 4 espacios principales: fachada y patio de Comares, patio de Arrayanes, sala de la Barca y salón de Comares. La fachada y patio de Comares también es conocido como el Cuarto Dorado por el parecido del color de sus paredes bañadas por el sol del atardecer con el color del oro. Destaca un impresionante alero de madera, obra cumbre de la carpintería islámica, y la impresionante decoración de elementos geométricos, epigráficos y vegetales en proporciones perfectas que cubre toda la fachada. Este espacio servía de separación entre la vida privada y pública de palacio. Según la tradición, el sultán recibe en audiencia e impartía justicia sobre la escalinata de entrada a la fachada principal del palacio, como símbolo de poder. Se construyó entre 1314 y 1370. Una interpretación libre de Comares podría ser: abrid los ojos y ved. El patio de Arrayanes se ha llamado de diversas formas a lo largo del tiempo. El actual patio de Arrayanes o patio de los Mirtos corresponde a los frondosos setos de color verde que contrasta con el mármol del suelo. También fue conocido como patio del estanque, de la alberca e incluso patio de Comares. Las 2 naves laterales eran utilizadas como residencia de las mujeres. La sala de la Barca es la antesala del espacio más importante del Palacio de Comares. Un zócalo de diferentes alicatados reviste la sala, incluso las alcobas que se abren a los extremos bajo arcos semicirculares. El nivel de decoro y detalle de las paredes, arcos e incluso estructura de madera es realmente impresionante para estas dimensiones en este tipo de salas. El nombre viene dado tanto por la forma de su techo, asemejándose a la forma de una barca, como por la palabra árabe al-Bakara, la bendición, repetida insistentemente en la yesería de sus muros. Esta sala da paso al Salón de Comares,
La Torre de Comares, la mayor de la Alhambra con 45 metros de altura, alberga también la mayor estancia, el Salón de Comares o de los Embajadores, también conocido como el Salón del Trono. En sus paredes se abren 9 alcobas, 6 iguales y 6 centrales más amplias, y una de estas extraordinariamente decorada y preciosa, ya que era la del trono. En la parte central se conservan algunas piezas de cerámica originales, ya que el suelo ha sido repuesto en muchas ocasiones. De estructura militar ordenado a construir por Alfonso XI de Castilla en 1328, con un carácter sobrio en el exterior y espléndido en el interior, tiene jardines y patios que mantienen la inspiración mudéjar. Está declarado bien de interés cultural, formando parte del centro de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Los Reyes Católicos pasaron más de 8 años en la fortaleza, dirigiendo la campaña contra el Reino de Granada. Actualmente, el Alcázar es sede de diferentes eventos municipales. Es uno de los baños árabes mejor conservados de la península ibérica. Su construcción se realizó en los siglos XIII y XV, siguiendo el esquema de los baños romanos con salas de agua caliente, templada y fría. Las salas cuentan con arcos de herradura de medio punto sobre columnas de ladrillo y piedra que constituyen bóvedas de cañón y pequeñas cúpulas con tragaluces en forma de estrellas. También encontramos la Sala de las Calderas en muy buen estado de conservación. En la sala adyacente a esta se reproduce un vídeo que cuenta la historia de los baños. En el exterior aún se conservan arcos y algunas estructuras del edificio que contenía los vestuarios y la recepción. También unos jardines bien cuidados que te invitan a hacer un recorrido entre sus frutales y flores, además de entre sus restos romanos, cosa que no se suele decir en todos los jardines, hasta conducirte a lo alto de un pequeño paño de muralla desde donde se aprecian unas bonitas vistas de los alrededores. Está localizado cerca del puente árabe junto al arroyo de las Culebras para el abastecimiento de agua. Además, este lugar se encuentra en un punto estratégico en las afueras de la ciudad, cerca de una de las puertas de la misma, en el actual barrio de San Miguel, un lugar de paso obligado por los viajeros que llegaban a la ciudad y que encuentran en los baños una doble función, como parte del ritual religioso para el aseo que requiere el Islam y por otro como centro de la actividad y relaciones sociales de la ciudad. Es la residencia real en uso más antigua de Europa, situado en pleno centro de la ciudad de Sevilla, a la vera de la catedral y el Archivo de Indias. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Normalmente se accede a este por la Puerta de los Leones en una visita guiada. El recinto se puede subdividir en 3 espacios principales: jardines, patios y estancias. Sus jardines se cultivan desde hace más de 1000 años y ocupan el 75% de las instalaciones palaciegas y el 40% de la zona jardinada del centro de la ciudad, significando un pulmón para la misma. Alberga más de 180 especies vegetales con unos 20.000 ejemplares. Estos jardines se dividen en diferentes espacios: el Jardín de la Galera,
Galeras, barcos recortados en el mirto de los setos, se bombardeaban unas a otras con chorros de agua, imitando una batalla naval. El jardín de Troya, de origen islámico, destaca su fuente central del siglo X y la bonita galería con detalles como cabezas esculpidas sobre los capiteles. El jardín de las damas ya existía en el siglo XVI, aunque a una escala menor. Destaca la fuente central coronada por la estatua de Neptuno. El jardín linda en el este con la galería de lo grutesco, donde se encuentra otra fuente con la representación alegórica de la fama y un mecanismo hidráulico que produce notas musicales en los tubos de un órgano en las horas en punto al pasar el agua a través de ellos. Este estilo de fuente es la única que queda en España. El estanque de Mercurio es una antigua alberca que recogía las aguas del acueducto romano usado por los musulmanes y conocido como los Caños de Carmona, que regaba huertas y jardines del Real Alcázar. En 1575 se convierte en estanque y colocan una estatua renacentista de bronce del dios Mercurio y una elegante reja de metal fundido con boliches y cabezas de león que rodea el estanque. Y por último, los baños de María Padilla. Esta amplia zona subterránea era el lugar ideal para combatir el calor, un jardín excavado en la tierra. Dado que es un palacio fortificado compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas del tiempo, tenemos patios de origen islámico y otros posteriores góticos de la Alta Edad Media, a los que después se le añaden elementos barrocos, renacentistas y manieristas. Los patios se dividen en diferentes espacios. El patio del León es la antesala del patio de la Montería, separado de este por un paño de muralla de triple arco del siglo XII. El patio de la Montería era el lugar de reunión de los caballeros cuando el rey salía de caza. El patio de las doncellas era el centro del espacio público del palacio. El patio de los levíes, así llamada por haberse colocado una galería de la casa de los levíes compuesta de 4 arcos de medio punto sobre columnas. El patio de Romero Murube corresponde a concepciones de la arquitectura doméstica sevillana del siglo XIX. Debe su nombre al escritor conservador del Alcázar, Romero Murube. También es conocido como el patio de los poetas. El patio de las muñecas. Este patio estaba dedicado a la vida privada de palacio. El patio del yeso, una de las pocas construcciones de época almohade, con una alberca en el centro, destacan los arcos verticales en uno de los laterales con una bonita decoración. El paso de los distintos estilos y culturas también queda reflejado en los salones y salas del Alcázar. Estas son: Sala de embajadores. Era el salón principal de palacio, utilizada como sala del trono y donde se recibían a las personalidades de la época. El cuadrado de la planta simboliza la tierra y la cúpula el universo. Una decoración de mocárabe formando una estrella unen el cuadrado y el círculo. La alcoba real es un dormitorio con alcoba a los 2 lados separados por cortinas que cuelgan de los arcos de herradura. Un zócalo alicatado recorre la parte baja de la estancia. La sala del techo de Carlos V pudo ser una antigua capilla. El techo de madera se realiza en el reinado del emperador Carlos V. La sala de audiencias o sala capitular, altamente decorada, es donde se reunían los miembros del gobierno.
además de otras como la Sala de los Infantes, una capilla, la Sala de la Justicia, sala de fiestas y el Salón de los Tapices. También conocido como el Puente Viejo, fue el único puente con el que contó la ciudad durante 20 siglos y hasta mediados del siglo XX. Está declarado Bien de Interés Cultural, formando parte del Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Construido en el siglo I después de Cristo, era el único punto para cruzar el río Guadalquivir en la península ibérica sin la utilización de barcas. Probablemente la vía Augusta, que iba de Roma a Cádiz, pasaba por él. Desde época de dominación musulmana, dispone de una puerta en la parte norte y una fortaleza, la fortaleza de Calahorra, en la parte sur. Sus orígenes datan del 206 a.C., aunque no alcanza el estatus de colonia romana hasta el gobierno del emperador Adriano, 117-138 después de Cristo, equiparándose administrativamente a una metrópolis. Ubicada en el Bajo Guadalquivir, próxima a la ciudad de Sevilla, desempeñó un importante papel estratégico en lo político, militar y económico, llegando a cubrir 52 hectáreas de terreno. Hoy día aún podemos observar algunas partes importantes de esta imponente ciudad, como la puerta norte de la muralla, el viario, las cloacas, el edificio de la Exedra, que con 4.000 metros cuadrados fue sede de cofradías, colegios y asociaciones de individuos unidos por el oficio o profesión del culto a una determinada divinidad. Múltiples actividades que habían lugar en él, como el hospedaje, el debate, la gimnasia, el baño, la música o la celebración de un banquete. El edificio al mosaico a Neptuno, que con 6.000 metros cuadrados nos encontramos con otra construcción que sugiere características de edificio semipúblico, como la Exedra. Conserva el magnífico mosaico a Neptuno, que en su día formaba parte de la zona fría del área termal. La Casa de los Pájaros, con 1.700 metros cuadrados, era un edificio residencial, siguiendo el esquema básico de la época. Aún se puede apreciar claramente el estanque con surtidor del patio norte y las salas de uso público, decoradas con mosaicos como el mosaico de los pájaros, que le da nombre a la casa. La Casa del Planetario, con 1.600 metros cuadrados, es un edificio residencial, circundado en su totalidad por locales comerciales. En este se pueden ver exquisitos mosaicos que adornan las estancias privadas.
Forman un conjunto arqueológico de gran importancia compuesto por 3 dólmenes declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016. Un dolmen en bretón quiere decir mesa grande de piedra, que consiste en 2 losas verticales con una horizontal a modo de cubierta. Su objetivo principal es de templo y ritos funerarios, aunque también eran usados como refugio. Estas estructuras fueron construidas en Europa Occidental durante el Neolítico. La visita comienza con un agradable paseo por el campo que parte desde los aparcamientos. Con un bonito paisaje mediterráneo entre pinos y almendros, llegamos al Dolmen Menga. Es un ejemplo de la arquitectura cumbre en la prehistoria europea. Este edificio se ha convertido en el estereotipo universal de la forma de los dólmenes, ya que en cuanto a dimensiones y estructura es de los más grandes y sorprendentes que existen. El Dolmen Menga es el más grande de Europa y probablemente del mundo, con una de sus losas que supera las 150 toneladas. Además, con 6.000 años de antigüedad, es una de las construcciones humanas más antiguas conocidas. A continuación visitamos el dolmen hermano muy cercano a este, el Dolmen de Viera, con 4.500 años de antigüedad y que fue descubierto por los hermanos Viera. Este presenta una estructura distinta al Dolmen Menga, más pequeño y con un pasillo largo y estrecho con una cámara funeraria al fondo. Siguiendo el recorrido, pasamos por un bonito jardín que nos lleva de vuelta al aparcamiento, ya que el tercer dolmen está retirado y hay que ir en coche. Este es el Dolmen del Romeral, que también presenta un estrecho pasillo en su entrada, que da acceso a una sala, pero en este caso de planta circular, que presenta la gran peculiaridad de estar formada por una falsa cúpula, con una técnica de aproximación de hiladas, un fantástico recurso arquitectónico antiguo. Esta gran sala era donde se hacían los ritos y se preparaban a los muertos que luego se enterraban en una pequeña cámara anexa a esta. Cerca de aquí se encuentra el Torcal de Antequera, un magnífico lugar muy recomendado para visitar en la zona.